Hola, soy Sofía, y durante 2 años fui el cajero automático personal de mi esposo y mi suegra, hasta que una mañana a las 7 en punto, un grito a través de un teléfono me despertó de golpe a la realidad. A veces, la humillación más ruidosa es el catalizador más silencioso para el cambio. ¿Alguna vez has sentido que solo te querían por lo que podías dar y no por quién eras? Antes de contarte cómo el intento de mi suegra de comprarse un Mercedes-Benz nuevo con mi dinero se convirtió en la peor vergüenza pública de su vida, déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en el rostro de mi esposo cuando finalmente se dio cuenta de que el juego se había terminado. Vivíamos en un espectacular apartamento en Brickell, en el corazón de Miami, con vistas panorámicas que se extendían hasta el océano. Un lugar de ensueño que yo pagaba íntegramente con la herencia que mis abuelos me habían dejado. Para mi esposo, Mateo, y su madre, Elena, ese dinero no era mío. Era un fondo familiar ilimitado. Mateo constantemente necesitaba inversiones urgentes para negocios que nunca parecían despegar, mientras que Elena exigía regalos costosos y viajes para mantener un estatus social que no le correspondía. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, una simple proveedora cuya única función era firmar cheques y pasar la tarjeta. El amor que decían sentir por mí estaba directamente ligado al saldo de mi cuenta bancaria, y esa verdad se había convertido en un peso insoportable en mi pecho. Como un ancla a mi verdadera identidad, llevaba siempre en mi muñeca un modesto reloj Cartier que mi abuelo me regaló en mi 18º cumpleaños. Era elegante, clásico y discreto, todo lo contrario a los gustos ostentosos de mi familia política. Para Elena, mi reloj era una afrenta personal. «Ay, Sofía, de verdad que no entiendo», me decía con una sonrisa condescendiente en las reuniones familiares. «Con todo el dinero que tienes y sigues usando ese relojito tan simple, tienes que proyectar poder, querida, no sentimentalismo». Cada vez que lo criticaba, sentía una punzada de rabia. Ese reloj no era un simple accesorio, era el último vestigio de un amor incondicional, un recordatorio tangible de la única persona que me había querido por ser yo misma y no por el fideicomiso a mi nombre. Recuerdo perfectamente el día que mi abuelo me lo dio. Estábamos sentados en el porche de su casa en Key Biscayne, mirando el atardecer. Me tomó la mano, me puso el reloj en la muñeca y me dijo unas palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. «Mi niña, en la vida vas a conocer a mucha gente. Aprende a ser inteligente con el corazón, pero sé todavía más inteligente con tu cartera. El corazón se puede romper y sanar, pero la dignidad que pierdes al dejar que se aprovechen de ti es mucho más difícil de recuperar». En ese momento no comprendí del todo la profundidad de su consejo. Ahora, cada tic-tac del reloj en mi muñeca se sentía como un eco de su advertencia, una que yo había ignorado por demasiado tiempo, cegada por la esperanza de construir una familia feliz. La situación había escalado de forma gradual, casi imperceptible al principio. Empezó con pequeños préstamos a Mateo que nunca devolvía. Luego pasó a cubrir las deudas de sus tarjetas de crédito y finalmente a financiar por completo su estilo de vida y el de su madre. Hace apenas 3 meses me convenció de transferirle una suma considerable para asegurar una oportunidad de negocio única en la vida. El dinero desapareció y la oportunidad nunca se materializó. Cuando intenté pedirle explicaciones, me acusó de desconfiar de él, de no apoyarlo, manipulándome hasta hacerme sentir culpable. Me callé, como siempre. Me tragué mi frustración y mi creciente resentimiento, convenciéndome a mí misma de que el matrimonio requería sacrificios, sin darme cuenta de que yo era la única que se estaba sacrificando. Afortunadamente, por una vieja costumbre de mis años de universitaria, mantenía una cuenta de débito separada en un banco diferente. Era mi pequeño secreto, mi rincón de autonomía financiera. En ella depositaba una cantidad mínima cada mes, apenas unos cientos de dólares para mis gastos personales. Un café, un libro, alguna compra en línea sin importancia. Mateo y Elena conocían mis cuentas principales, las de las grandes inversiones y los fondos de la herencia, pero esta tarjeta de débito era tan insignificante para ellos que ni siquiera la consideraban. La veían como el dinero de bolsillo de Sofía. Nunca imaginaron que esa modesta tarjeta, ese símbolo de mi independencia casi olvidada,
se convertiría en el arma silenciosa que usaría para recuperar mi vida de sus garras. El ambiente en nuestro lujoso apartamento se había vuelto asfixiante. Las paredes de cristal que ofrecían vistas espectaculares se sentían como los barrotes de una jaula dorada. Las conversaciones habían muerto, reemplazadas por un silencio tenso que solo se rompía para hablar de dinero. Las noches eran las peores. Mateo se pasaba horas en su computadora, supuestamente analizando mercados financieros con mi capital, mientras Elena, que nos visitaba casi a diario, hojeaba catálogos de marcas de lujo en su tableta, lanzando indirectas sobre el próximo bolso o joya que necesitaba. Yo me sentaba en el sofá de diseño italiano, sintiéndome completamente invisible, una extraña en mi propia casa, rodeada de lujos que solo servían para recordarme lo vacía que estaba mi vida. La codicia de Elena, en particular, había alcanzado niveles descarados. En las últimas semanas, su obsesión era un nuevo SUV de Mercedes-Benz. Dejaba folletos del concesionario estratégicamente abiertos sobre la mesa del comedor, suspiraba dramáticamente cada vez que veía uno por la calle y no paraba de repetir lo importante que era para una mujer de su posición tener un auto que reflejara su estatus. El mensaje era claro y estaba dirigido a mí. Esperaba que yo se lo regalara como si fuera mi obligación financiar sus delirios de grandeza. La naturalidad con la que exigía y esperaba me helaba la sangre. Y una parte de mí, la parte que aún recordaba las palabras de mi abuelo, comenzaba a revelarse en silencio. Esa noche, antes del amanecer que lo cambiaría todo, me fui a la cama con una opresión en el pecho, una sensación de que el castillo de naipes que era mi matrimonio estaba a punto de derrumbarse. Mientras me quitaba el reloj Cartier y lo dejaba en la mesita de noche, su brillo tenue en la oscuridad pareció hablarme. Era un recordatorio silencioso de mi valor, de la fuerza que mi abuelo siempre vio en mí y que yo había permitido que se apagara. Me quedé dormida con una pregunta resonando en mi cabeza. ¿Cuánto más estaba dispuesta a soportar? No sabía que la respuesta llegaría en apenas unas horas, con el sonido estridente de un teléfono y un grito de humillación que se convertiría en el himno de mi liberación. El sonido estridente del teléfono de Mateo fue lo primero que rompió el silencio de la mañana. Eran exactamente las 7. No fue el tono de llamada lo que me despertó, sino la sacudida violenta de sus manos en mis hombros. «¡Sofía, despierta, despierta, ahora!», gritaba con una urgencia que me heló la sangre. Abrí los ojos, desorientada, y vi su rostro a centímetros del mío, pálido y tenso, con el teléfono pegado a la oreja. La luz grisácea que se filtraba por las persianas de nuestro dormitorio en Brickell dibujaba una escena de pesadilla. Aún no entendía qué pasaba, pero el pánico en su voz era tan palpable que mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, como un animal atrapado que presiente el peligro inminente. «Es tu madre, está en el concesionario de Mercedes-Benz», continuó gritando, sin bajar la voz, como si yo estuviera al otro lado de la habitación y no justo a su lado. «El vendedor está esperando. Necesita la clave de la tarjeta para cerrar la compra del SUV. Dámela ya». Mi mente, todavía nublada por el sueño, luchaba por procesar la información. ¿Elena? ¿En un concesionario a las 7 de la mañana? La audacia de la situación era tan descomunal que por un segundo pensé que estaba soñando. Pero la mirada desesperada de Mateo era demasiado real. No era una petición, era una orden. Estaban a punto de hacer una compra de casi $100,000 con mi dinero, y ni siquiera se habían molestado en consultarme. Simplemente me despertaron para que les facilitara el último paso de su plan. Mientras buscaba en mi memoria los números de mi tarjeta de crédito principal, la que usábamos para los gastos grandes, una voz resonó en mi cabeza, clara y firme como si estuviera a mi lado. Era la voz de mi abuelo. Sé inteligente con el corazón, pero sé todavía más inteligente con tu cartera. Esa frase, que había ignorado durante tanto tiempo, de repente se sintió como un ancla en medio de la tormenta. El velo de la negación se rasgó en un instante. Vi con una claridad dolorosa los últimos 2 años de mi vida. Cada cheque firmado, cada préstamo nunca devuelto, cada capricho financiado. Vi a Mateo y a Elena, no como mi familia, sino como 2 depredadores que habían encontrado una fuente inagotable de recursos y no pensaban detenerse hasta secarla por completo. En ese microsegundo, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó.
La Sofía complaciente y sumisa murió en esa cama. Nació otra, una mujer que acababa de recordar su propio valor. Con una calma que me sorprendió a mí misma, mi mente se desvió de la tarjeta de crédito ilimitada y se enfocó en la otra, la insignificante, la tarjeta de débito que guardaba en un cajón, la que usaba para mis pequeños gastos, la que ellos consideraban dinero de bolsillo, la que por suerte tenía un saldo de apenas $300. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mi interior. Iban a tener su clave, sí, pero sería la clave que se merecían. Sería la clave que pondría fin, de una vez por todas, a su descarado abuso. Está bien, ya la tengo, murmuré, fingiendo somnolencia para disimular la determinación gélida que se había apoderado de mí. Le dicté lentamente los 16 dígitos de mi tarjeta de débito y, a continuación, la clave de seguridad de 3 números. Mateo los repitió con avidez al teléfono, su voz llena de alivio. «Ya está, mamá, ya te lo paso». Hubo un silencio de apenas 10 segundos. 10 segundos en los que el destino de mi matrimonio quedó sellado. Pude imaginar perfectamente la escena. Elena, con su aire de superioridad, entregándole el teléfono al vendedor, sonriendo con suficiencia mientras él procesaba la transacción. Esperé, conteniendo la respiración, el sonido inevitable del fracaso. Y entonces llegó. No fue un murmullo de decepción, sino un grito. Un alarido agudo, estridente y cargado de furia, que atravesó el teléfono con tal fuerza que pude oírlo claramente desde mi lado de la cama. Era el sonido de la humillación en estado puro. El grito de una mujer cuyo pedestal de arrogancia se acababa de hacer añicos en el suelo de un concesionario de lujo. Mateo apartó el teléfono de su oreja de golpe, con una expresión de incredulidad total. Sus ojos se clavaron en los míos, primero con confusión y luego, cuando comprendió lo que había pasado, con una rabia que nunca antes le había visto. El juego, por fin, había terminado. «¿Qué hiciste?», siseó, su rostro contorsionado por la ira. «¿Qué demonios hiciste, Sofía? La tarjeta fue rechazada. La dejaste en ridículo frente a todo el mundo». No había ni una pizca de preocupación por mí, ni curiosidad por mi decisión. Su única angustia era la vergüenza pública de su madre y la pérdida del auto nuevo. Sus palabras fueron la confirmación final que necesitaba. No éramos un equipo, no éramos una familia. Yo era simplemente la administradora de un fondo que ellos creían suyo por derecho. Cada una de sus sílabas era un martillazo que terminaba de romper las cadenas que me habían atado a él durante 2 años. Mientras él seguía despotricando, mi mirada se posó en la mesita de noche, donde descansaba mi reloj Cartier. El brillo discreto de su caja dorada parecía un faro de cordura en medio de la locura. Con una lentitud deliberada, me levanté de la cama. Ignoré sus gritos y caminé hacia el armario, moviéndome con una serenidad que lo desconcertó. Él esperaba lágrimas, una disculpa, una justificación. Pero yo no tenía nada que decirle. Mi respuesta no estaba en las palabras, sino en mis acciones. Comencé a vestirme en silencio, eligiendo mi ropa con un cuidado metódico, como si me preparara para la reunión más importante de mi vida. Y en cierto modo, lo era. «No puedes hacernos esto», gritó, siguiéndome por la habitación como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Elena contaba con ese auto para el evento de caridad del club de campo este fin de semana. ¿Sabes cómo nos veremos ahora? Como unos fracasados. Todo el mundo se va a reír de nosotros. Su pánico era tan transparente que casi sentí lástima por él. Casi. Su preocupación no era por el honor familiar, sino por el estatus social que mi dinero les compraba. El Mercedes-Benz no era un vehículo. Era un trofeo, una declaración pública de una riqueza que no habían ganado y que a partir de ese momento ya no podrían ostentar. En mi interior no había odio ni deseo de venganza. Solo sentía un vacío inmenso, el espacio que antes ocupaba la esperanza de ser amada por quien era. Ese espacio ahora se estaba llenando con una sensación de paz y liberación. Recordé todas las veces que me había sentido pequeña, invisible en mi propia casa, escuchando a Elena criticar mi ropa, mi reloj, mi falta de ambición social. Recordé a Mateo pidiéndome dinero con promesas vacías, haciéndome sentir culpable si dudaba.
Cada humillación, cada mentira, cada sacrificio unilateral desfiló por mi mente, no como una herida, sino como la evidencia irrefutable de que mi decisión era la correcta. Terminé de vestirme. Me acerqué a la mesita de noche, tomé mi reloj Cartier y lo abroché en mi muñeca. El contacto del metal frío contra mi piel se sintió como una bienvenida a casa, como si estuviera recuperando una parte de mí que había estado perdida. El peso familiar del reloj era un recordatorio tangible de mi abuelo, de su amor incondicional y de su sabiduría. Mateo se había callado, observándome con una mezcla de furia y desconcierto, sin entender el cambio que se había producido en mí. Sus gritos ya no me afectaban. Eran solo el ruido de fondo del final de una era. Con el reloj en mi muñeca y la cabeza en alto, caminé hacia la puerta del dormitorio, dejándolo atrás con su teléfono y los ecos del grito de su madre. Crucé el umbral del dormitorio y entré en la sala de estar. Un vasto espacio de diseño minimalista que de repente se sentía frío e impersonal, como la sala de exposición de una tienda de muebles caros. Mateo me siguió, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido. Su ira inicial había comenzado a transformarse en una especie de pánico calculado. Sofía, espera, hablemos de esto. No puedes simplemente irte. Piensa en todo lo que hemos construido juntos, dijo, su voz tratando de sonar razonable, conciliadora. Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando el apartamento, las vistas de la bahía, el arte en las paredes. Pero nada de eso era nuestro. Era mío. Era el escenario que yo había financiado para que ellos representaran su obra de teatro sobre la riqueza y el éxito, y yo ya no quería ser parte del público. Lo ignoré y continué mi camino hacia la puerta principal. Mi bolso estaba sobre una consola de cristal cerca de la entrada. Lo tomé, sintiendo el peso familiar del cuero en mi mano. Dentro estaba mi vida en miniatura. Mi billetera, mis llaves, mi teléfono. Cada objeto se sentía como un ancla a la realidad, a la decisión que estaba tomando. Por un instante me detuve y miré por los ventanales que cubrían toda la pared. La vista de Miami al amanecer era impresionante, un tapiz de luces y colores que se extendía hasta el horizonte. Había amado esa vista, pero ahora me daba cuenta de que siempre la había mirado desde adentro, como una prisionera en una torre de marfil. Hoy, por primera vez, estaba a punto de salir y formar parte de esa ciudad en mis propios términos. Cuando mi mano se posó en la manija de acero frío de la puerta, sentí la suya en mi brazo. No fue un agarre violento, sino desesperado, casi patético. Sofía, por favor, no hagas esto, suplicó, su aliento cálido en mi nuca. ¿A dónde crees que vas a ir? Nuestra vida está aquí. Tu familia soy yo. Sus palabras eran una red, un último intento de enredarme en la culpa y la duda. Quería hacerme creer que sin él yo era una isla solitaria, que el mundo exterior era demasiado grande y aterrador para mí. Era la misma táctica de manipulación que había usado durante años, la que me hacía sentir pequeña e insegura para poder controlarme mejor. Pero el hechizo se había roto. Su toque ya no me reconfortaba. Me quemaba. Lentamente, bajé la vista hacia su mano sobre mi brazo, observando sus dedos apretados contra la tela de mi blusa. Luego levanté la mirada y la clavé en sus ojos. No había lágrimas en los míos, ni ira, ni siquiera tristeza. Solo un vacío helado, una calma que parecía desconcertarlo más que cualquier grito. Sin decir una palabra, tiré de mi brazo con un movimiento firme y decidido. La facilidad con la que me soltó me demostró lo frágil que era en realidad su control sobre mí. Se basaba enteramente en mi consentimiento, en mi disposición a ceder. En el momento en que dejé de hacerlo, su poder se desvaneció como el humo. Se quedó mirándome, con la mano suspendida en el aire, como si no pudiera procesar que su contacto había sido rechazado. Fue en ese preciso instante que su teléfono, que aún sostenía con torpeza en la otra mano, vibró e iluminó la pantalla. Sus ojos se desviaron hacia él por un reflejo, y vi cómo su máscara de esposo suplicante se desmoronaba, reemplazada por un destello de puro pánico. Alcancé a leer la vista previa de la notificación en la pantalla de bloqueo antes de que pudiera ocultarla. Era un mensaje de texto de Elena. Decía:
El gerente del concesionario me conoce. Dile que llame al abogado. Esto es difamación. Arregla esto ahora. La palabra abogado me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Un abogado? ¿Por una transacción rechazada? No estaban simplemente improvisando. Tenían un plan de contingencia. La audacia y la premeditación de su parasitismo me dejaron sin aliento. Ese mensaje lo cambió todo. Ya no se trataba solo de una humillación pública o un capricho frustrado. Esto era algo más profundo y siniestro. La mención de un abogado no era una amenaza de divorcio, sino una estrategia para intimidarme, para quizás intentar argumentar que tenían algún derecho sobre mi patrimonio. De repente, comprendí que no estaba simplemente saliendo de un mal matrimonio. Estaba escapando de una trampa meticulosamente diseñada. Mi abuelo me había advertido sobre ser inteligente con mi cartera, y ahora entendía por qué. La batalla que se avecinaba podría no ser solo emocional, sino también legal. La necesidad de protegerme, de asegurar mi futuro y honrar el legado de mi familia, se volvió más urgente que nunca. Mateo metió el teléfono en el bolsillo de su pantalón a toda prisa, pero su rostro lo delataba. Sabía que yo había visto el mensaje. Su actitud cambió de nuevo, la súplica se evaporó y fue reemplazada por una ira defensiva y acusadora. «Mira lo que has provocado», siseó, señalándome con el dedo. «Mi madre está pasando la peor vergüenza de su vida por tu culpa. Por tu estúpido jueguito. Ahora vas a tener que arreglarlo. Vas a llamar a ese concesionario y te vas a disculpar». Estaba intentando desesperadamente darle la vuelta a la situación, pintarme a mí como la villana y a ellos como las víctimas. Quería que yo asumiera la responsabilidad de las consecuencias de su propia codicia desmedida. Fue entonces cuando hablé por primera vez desde que salimos del dormitorio. Mi voz sonó extrañamente tranquila en el tenso silencio del apartamento, pero cada palabra estaba cargada con el peso de 2 años de sumisión. «No, Mateo», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Yo no tengo que arreglar absolutamente nada». Di un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la brecha emocional insalvable que se había abierto entre nosotros. «Ustedes dos cavaron este hoyo. Ustedes querían el auto de lujo. Ustedes planearon la compra a mis espaldas. Ahora, disfruten de las consecuencias». La simpleza de mi negativa pareció dejarlo sin aire. Era una verdad tan fundamental que no tenía cómo rebatirla. Con eso, me di la vuelta y abrí la puerta. El clic del pestillo fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. No miré hacia atrás, pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Podía sentir su incredulidad, su rabia impotente al darse cuenta de que el cajero automático se había cerrado para siempre. El pasillo alfombrado del edificio, que siempre me había parecido un limbo silencioso, ahora se sentía como el comienzo de un nuevo camino. Cada paso que daba hacia el ascensor era un paso lejos de la mujer que había sido, la que permitía que la pisotearan en nombre de un amor que nunca fue real. Justo cuando la pesada puerta de nuestro apartamento comenzaba a cerrarse, amortiguando el mundo que dejaba atrás, escuché su voz por última vez. No era un grito, sino un susurro ahogado, cargado de un veneno que me heló la piel. «Te vas a arrepentir de esto, Sofía. No tienes ni la más remota idea de lo que estás perdiendo». La puerta se cerró con un golpe sordo, sellándolo a él y a sus amenazas dentro de esa jaula dorada. Pero mientras esperaba el ascensor, con el corazón latiéndome fuerte pero firme, una certeza se apoderó de mí. Él estaba equivocado. Yo no estaba perdiendo nada. La verdadera pregunta era cuánto le costaría a él y a su madre perderlo todo. El silencio metálico del ascensor mientras descendía los 30 pisos se sentía como una eternidad. Cada número que se iluminaba en el panel era un paso más lejos de la vida que acababa de demoler. Apoyé la espalda contra la pared fría, sintiendo el temblor de la cabina en mis huesos. La amenaza de Mateo, ese susurro venenoso antes de que la puerta se cerrara, resonaba en mis oídos. «Te vas a arrepentir». No era una simple rabieta, era una promesa. Por un instante, el miedo intentó abrirse paso, una sensación helada que me recorrió la columna vertebral. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba cometiendo el error más grande de mi vida? Pero entonces mi mano rozó el reloj en mi muñeca.
El Cartier de mi abuelo. Su peso familiar fue un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. Tenía su sabiduría, y eso era más poderoso que cualquier amenaza. El garaje subterráneo era un laberinto de concreto y autos de lujo, un mausoleo silencioso de la riqueza de Brickell. El olor a concreto y salitre del aire húmedo de Miami llenaba mis pulmones. Mis pasos resonaban en el silencio. Un sonido solitario y decidido. Encontré mi auto, un sedán discreto que siempre había sido motivo de burla para Mateo y Elena, quienes insistían en que debía conducir algo más acorde a mi estatus. Ahora, ese auto se sentía como un santuario, mi cápsula de escape personal. Desbloqueé las puertas y el sonido del clic pareció romper un hechizo. Me deslicé en el asiento del conductor, cerré la puerta y por primera vez en horas sentí que podía respirar. Estaba sola, estaba a salvo, estaba libre. El mundo exterior, con su sol brillante y sus palmeras, estaba al otro lado del parabrisas, esperándome. Me quedé allí sentada por unos minutos, con las manos temblorosas sobre el volante de cuero frío. El motor estaba apagado. El único sonido era el de mi propia respiración, entrecortada y profunda. La adrenalina que me había impulsado a salir del apartamento comenzaba a desvanecerse, dejando paso a una abrumadora sensación de realidad. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Tenía los ojos muy abiertos, el rostro pálido, pero había una determinación en mi mirada que no había visto en años. Ya no era la sombra complaciente que firmaba cheques sin preguntar. Era Sofía, la nieta de un hombre que me enseñó a valorar mi dignidad por encima de todo. Levanté la muñeca y observé el brillo dorado del reloj. «Sé inteligente, mi niña», parecía susurrarme. Y supe que eso era exactamente lo que iba a hacer. Mi teléfono, que había metido en mi bolso sin pensar, comenzó a vibrar sin parar. Lo saqué y vi la pantalla iluminarse con una avalancha de notificaciones. 17 llamadas perdidas de Mateo. 8 de Elena. Y una cadena de mensajes de texto que seguían llegando, uno tras otro. Sentí una oleada de náuseas. Sabía lo que dirían. Una mezcla de amenazas, súplicas manipuladoras y acusaciones. Un bombardeo diseñado para romper mi resolución, para hacerme sentir culpable y obligarme a volver. Con un movimiento deliberado, silencié el teléfono y lo puse boca abajo en el asiento del pasajero. No iba a leerlos. No iba a dejar que su veneno se filtrara en mi recién encontrada libertad. Su voz ya no tenía poder sobre mí. Ahora, las únicas voces que importaban eran la de mi abuelo en mi memoria y la mía propia, que por fin empezaba a escucharse. Justo cuando creía haber cortado toda comunicación, una notificación diferente apareció en la pantalla bloqueada, de un número que no reconocía. Era un mensaje de texto, y su contenido formal y gélido me heló la sangre. Señora Sofía, soy el representante legal de la señora Elena Volkov. Se nos ha informado de un incidente que requiere su atención inmediata para mitigar daños y discutir la división de activos maritales. Le insto a que se ponga en contacto con nuestra oficina a la brevedad posible. La mención de activos maritales fue como un golpe en el pecho. No estaban bromeando. El mensaje de Elena desde el concesionario no era un farol. Tenían un abogado listo y su estrategia era clara. Iban a intentar reclamar una parte de mi herencia, el dinero que mi familia había trabajado durante generaciones para construir. La batalla acababa de empezar, y el campo de juego era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Fue en ese momento, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, que otro recuerdo de mi abuelo emergió de las profundidades de mi mente, tan claro como el día. Recordé la tarde en que Mateo y yo firmamos los papeles de matrimonio. Mi abuelo había insistido, con una firmeza inusual, en que incluyéramos un acuerdo prenupcial. Yo era joven y estaba enamorada, y me pareció un gesto cínico y desconfiado. Pero mi abuelo no cedió. El amor es una cosa, Sofía, y los negocios son otra. Y proteger el legado de tu familia es el negocio más importante que tendrás, me dijo mientras revisaba el documento con su abogado. En ese momento no lo entendí. Ahora, sentada en el silencio de mi auto, con la amenaza de una batalla legal cerniéndose sobre mí, lo entendí todo. Mi abuelo me había dado el arma más poderosa de todas, una armadura legal. Una nueva oleada de energía,
esta vez no de pánico, sino de propósito. Me recorrió. Encendí el motor del auto, y el suave ronroneo fue como una señal de partida. Ya no estaba huyendo, estaba dirigiéndome hacia la batalla, pero esta vez en mis propios términos. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Puse el auto en marcha y salí del oscuro garaje hacia la deslumbrante luz del sol de Florida. Conduje por las calles de Brickell, pasando por los rascacielos de cristal que antes representaban mi jaula dorada. Ahora solo eran edificios. Mi destino no estaba lejos, la oficina de abogados en Coral Gables que había manejado el patrimonio de mi familia durante 50 años. El bufete del señor Ramírez, el viejo amigo y confidente de mi abuelo. El hombre que había redactado ese acuerdo prenupcial que ahora era mi salvavidas. Mientras conducía, las piezas del rompecabezas de los últimos 2 años encajaron con una claridad dolorosa. Las inversiones fallidas de Mateo, los préstamos que nunca se pagaron, las extravagancias de Elena, no eran simples actos de irresponsabilidad o codicia. Eran parte de un plan sistemático. Se habían estado posicionando, gastando mi dinero de forma tan agresiva porque, en su mente, ya era suyo. Creían que el matrimonio les daba derecho a todo. La compra del Mercedes-Benz no fue un capricho impulsivo, fue una prueba, un intento de ver cuán lejos podían llevar su control. Querían normalizar gastos de esa magnitud para que con el tiempo desviar fondos más grandes pareciera algo natural. La frialdad de su estrategia era mucho más aterradora que cualquier grito o insulto. Mi teléfono vibró de nuevo en el asiento del copiloto. Esta vez, por una extraña curiosidad, lo volteé. Era un mensaje de Mateo, pero el tono era completamente diferente a los anteriores. Ya no había ira, solo una dulzura empalagosa y falsa. Mi amor, por favor, vuelve a casa. Hablemos. No dejes que mi madre y su temperamento se interpongan entre nosotros. Tú y yo somos un equipo. Podemos arreglar esto, te lo prometo. Te amo. Leí las palabras y sentí una oleada de asco. El intento de culpar a su madre, de pintarse a sí mismo como un mediador razonable, era patético. El equipo del que hablaba solo existía cuando yo era la única jugadora que ponía el dinero. Apagué la pantalla. Su manipulación ya no funcionaba. Era como leer el guión de un mal actor. Finalmente, llegué a Coral Gables. Estacioné frente a un edificio de estilo mediterráneo, con paredes de estuco y tejas de terracota, rodeado de una vegetación exuberante. Era la antítesis de los fríos rascacielos de Brickell. Este lugar representaba tradición, estabilidad y ley. Apagué el motor y me tomé un último segundo para componerme. Me miré en el espejo, me arreglé el cabello y respiré hondo. Al salir del auto, sentí el peso reconfortante de mi reloj Cartier en mi muñeca. Ya no era una víctima huyendo de su vida, era una mujer a punto de reclamarla. Caminé hacia la entrada de mármol del bufete de abogados, lista para encontrarme con el señor Ramírez. Lista para mostrarles a Mateo y a Elena que la mujer a la que habían subestimado y desangrado estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la palabra consecuencias. La oficina del señor Ramírez era un santuario de caoba y cuero, un mundo aparte del minimalismo frío de mi apartamento. Olía a libros viejos y a confianza, el tipo de confianza que se construye a lo largo de décadas. El señor Ramírez, un hombre de 70 años con ojos amables pero una mente afilada como una navaja, me recibió con el calor de un viejo amigo de la familia. Tu abuelo era un hombre sabio, Sofía, me dijo mientras colocaba el acuerdo prenupcial sobre su escritorio. Insistió en que este documento fuera una fortaleza. Y lo es. Cada centavo de tu herencia, cada activo comprado con ella, está protegido. Son intocables. Sus palabras no solo me tranquilizaron, me armaron. Me sentí envuelta en el cuidado póstumo de mi abuelo, su última lección de protección desplegada ante mí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola en esta lucha. Cuando la recepcionista anunció su llegada, mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, sino de anticipación. Mateo, Elena y un abogado de aspecto caro y engreído entraron en la sala de conferencias. Elena vestía un traje de diseñador, con la cabeza en alto,
como si estuviera entrando a una gala benéfica y no a una confrontación legal. Mateo intentó mirarme con una expresión de esposo herido, pero la codicia en sus ojos era inconfundible. Su abogado, un hombre llamado Snyder, exudaba una arrogancia que dejaba claro que pensaba que este sería un caso fácil, una joven heredera asustada a la que podrían intimidar para que firmara un cheque generoso y desapareciera. Se sentaron frente a nosotros, un frente unido de parásitos, listos para su último intento de desangrarme. El abogado Snyder comenzó sin preámbulos, con una voz untuosa que me erizó la piel. Habló de división equitativa de los bienes conyugales, citando el apartamento de Brickell, las inversiones y los fondos como parte del patrimonio construido durante el matrimonio. Luego pasó al ataque, mencionando el inmenso daño emocional y la humillación pública que mi acto malicioso en el concesionario había causado a Elena, una respetada miembro de la comunidad. Insinuó una demanda por difamación que podría costarme millones. Elena asentía con dramatismo a cada palabra, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. Mateo permanecía en silencio, jugando el papel del esposo atrapado en el medio, una actuación tan falsa que resultaba casi cómica. Mientras ellos tejían su red de mentiras y amenazas, yo permanecí en completo silencio. Mi mirada se fijó en el reloj Cartier que brillaba en mi muñeca. Cada tic-tac era un latido del corazón de mi abuelo, un recordatorio de su advertencia. Sé inteligente, mi niña. Dejé que hablaran, que expusieran toda su codicia, que revelaran la profundidad de su engaño. No los interrumpí, no mostré ninguna emoción. Les di toda la cuerda que necesitaban para ahorcarse. El señor Ramírez, a mi lado, también escuchaba con una paciencia casi paternal, dejando que el abogado Snyder se hundiera cada vez más en su propio discurso pomposo, construyendo un caso sobre cimientos de arena. La calma en nuestra mitad de la mesa parecía ponerlos nerviosos, pero estaban demasiado ciegos por su arrogancia para entender por qué. Cuando Snyder finalmente terminó su monólogo, con un aire de triunfo, el señor Ramírez se inclinó lentamente hacia adelante. No levantó la voz, no mostró ira. Simplemente empujó suavemente el acuerdo prenupcial a través de la mesa de caoba pulida. El documento aterrizó frente al abogado Snyder con un sonido suave pero definitivo. Creo que debería leer el artículo 4, sección B, dijo el señor Ramírez con una calma glacial. Y luego, quizás, podamos tener una conversación basada en la realidad y no en la ficción. La sonrisa de Snyder vaciló por primera vez. Tomó el documento con reticencia, mientras Mateo y Elena nos miraban con una confusión que rápidamente se estaba convirtiendo en aprensión. El ambiente en la sala cambió en un instante. El poder acababa de cambiar de lado. Pude ver el momento exacto en que la realidad los golpeó. Los ojos del abogado Snyder se movían rápidamente sobre la página, su rostro perdiendo color con cada línea que leía. La cláusula era inequívoca, redactada con una precisión legal a prueba de balas. Especificaba que la herencia de mi abuelo, en su totalidad, así como cualquier propiedad, inversión o activo adquirido con fondos de dicha herencia, se consideraba mi propiedad exclusiva y no marital, inmune a cualquier reclamo en caso de divorcio. El apartamento de Brickell, las cuentas de inversión, incluso el auto que Mateo conducía, todo había sido pagado con ese dinero. Legalmente no tenían derecho a absolutamente nada. El abogado tragó saliva, visiblemente conmocionado. Miró a sus clientes, y en su rostro vi la furia de un hombre que se da cuenta de que lo han enviado a una guerra sin armas. Esto es ridículo, balbuceó Elena, su máscara de dama ofendida resquebrajándose para revelar la fea cara del pánico. Yo dediqué 2 años de mi vida a esta familia. Él era su esposo. Eso tiene que valer algo. Mateo, por su parte, se quedó mudo, con la boca ligeramente abierta, mirando el documento como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había desmoronado con una sola hoja de papel. El abogado Snyder, recuperando un ápice de profesionalismo, intentó un último y débil contraataque. Aún así, la cuestión de la difamación y el daño a la reputación de mi clienta sigue en pie.
dijo, aunque su voz carecía de toda convicción. Sabía que su caso se había evaporado. Fue entonces cuando el señor Ramírez jugó su carta final. Abrió otra carpeta que tenía a su lado. Dentro había copias de mis estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años, con docenas de transacciones resaltadas. «Daño a la reputación, dice usted», replicó el señor Ramírez, deslizando una hoja hacia Snyder. «Aquí tenemos una transferencia de $50,000 a una de las empresas del señor Mateo, que se disolvió 3 semanas después. Aquí, cargos por más de $20,000 en la tarjeta de crédito suplementaria de la señora Elena en una sola tarde en Bal Harbour». Y así, página tras página. Hizo una pausa, dejando que el peso de la evidencia llenara el silencio. «Yo no lo llamaría difamación, señor Snyder. Yo lo llamaría un patrón de explotación financiera. Y si sus clientes insisten en seguir este camino, créame que estaremos encantados de presentar una contrademanda por fraude». Por primera vez hablé. Mi voz era firme, sin un atisbo de temblor. Miré directamente a Mateo, luego a Elena. «Mi abuelo me dio este reloj», dije, levantando mi muñeca para que el Cartier fuera visible. «Y me dijo que fuera inteligente con mi cartera porque la dignidad es difícil de recuperar. Durante 2 años lo ignoré. Dejé que me quitaran no solo mi dinero, sino mi voz y mi respeto propio». Hice una pausa, mirándolos a los ojos. «Se acabó. No recibirán ni un centavo más. El juego terminó». Me volví hacia el señor Ramírez. «Por favor, proceda con los papeles del divorcio inmediatamente. Y sí, quiero presentar cargos por fraude contra Mateo». La palabra fraude pareció sacudir a Mateo de su estupor. Su rostro se tornó de un blanco ceniciento. El golpe de gracia fue silencioso y burocrático. El señor Ramírez sacó un último documento de su maletín y se lo entregó al abogado Snyder. «Esta es una notificación formal de desalojo», explicó con la misma calma imperturbable. «Sus clientes tienen 48 horas para retirar sus efectos personales del apartamento de la señora Sofía en Brickell. Después de ese plazo, las cerraduras serán cambiadas y cualquier artículo restante será desechado». La imagen de ellos, siendo escoltados fuera de su lujoso hogar, fue la consecuencia final y tangible de sus acciones. Ya no había nada que negociar, nada que discutir. Su abogado, completamente derrotado, simplemente asintió, metió los papeles en su maletín y les susurró a sus clientes que era hora de irse. Salieron de la sala de conferencias sin mirarme. Elena, antes tan altiva, parecía encogida, su costoso traje de repente demasiado grande para ella. Mateo caminaba como un autómata, con la mirada perdida, la realidad de su inminente caída finalmente asimilada. No hubo gritos, ni insultos, ni amenazas. Solo el silencio pesado y aplastante de la derrota total. Los vi cruzar el vestíbulo y desaparecer por la puerta principal. No sentí una explosión de alegría vengativa. En su lugar, una profunda y tranquila sensación de cierre se apoderó de mí. Era el final. La justicia, como mi abuelo me había enseñado, no siempre es ruidosa. A veces es el sonido silencioso de un contrato bien redactado y una puerta que se cierra para siempre. Cuando la puerta de la sala de conferencias se cerró tras ellos, un silencio profundo llenó el espacio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de paz, como el que sigue a una tormenta devastadora. Me quedé mirando la puerta por un largo momento, procesando la imagen final de sus espaldas derrotadas. El señor Ramírez me puso una mano en el hombro, un gesto paternal que me ancló en el presente. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti hoy, Sofía», dijo con voz suave. «Usaste la cabeza y el corazón exactamente como él te enseñó». Asentí, sintiendo como una lágrima, la primera de todo el día, rodaba por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una liberación tan abrumadora que se sentía física. La batalla había terminado antes de empezar, gracias a un hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de haberse ido. Fiel a su palabra, el señor Ramírez se encargó de todo. 48 horas después, un equipo de mudanzas profesional, contratado por mí, llegó al apartamento de Brickell. Yo no fui.
No podía, ni quería, volver a pisar ese lugar. Les di instrucciones claras. Empacar cualquier objeto personal que fuera inequívocamente mío y donar o desechar el resto. El supervisor me llamó más tarde ese día. «Señora», dijo con un tono de disculpa, «parece que se fueron con mucha prisa. Dejaron ropa, documento, incluso comida, a medio comer en la nevera». La imagen de su huida caótica, despojada de toda la elegancia que tanto se esforzaban por proyectar, fue más elocuente que cualquier confrontación. El apartamento, una vez que fue mi jaula dorada, fue vaciado, limpiado y puesto en el mercado esa misma semana. Se vendió en menos de un mes, borrando el último vestigio físico de la vida que había compartido con ellos. Las consecuencias para Mateo fueron rápidas y brutales. La demanda por fraude, respaldada por 2 años de extractos bancarios, era irrefutable. Su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo para evitar un juicio penal que seguramente perdería. El acuerdo estipulaba que debía devolver una parte del dinero que me había estafado, aunque ambos sabíamos que le llevaría toda una vida pagarlo. Lo más importante para mí era el reconocimiento legal de su engaño. Sin mi dinero, su castillo de naipes se derrumbó. Sus negocios se evaporaron. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda, y se vio obligado a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en Homestead, a un mundo de distancia del glamour de Brickell. Sufrí un breve bombardeo de mensajes de texto, alternando entre disculpas patéticas y acusaciones veladas, hasta que finalmente bloqueé su número para siempre. La caída de Elena fue, si cabe, aún más espectacular. Su estatus social se basaba enteramente en el dinero que yo proporcionaba. La historia del incidente en el concesionario de Mercedes-Benz, seguida de los rumores sobre el fraude y el divorcio, se extendió como la pólvora por los círculos sociales de Miami. La mujer que vivía para ser vista y admirada se convirtió en un paria, el objeto de susurros y miradas de lástima. Tuvo que vender su propio apartamento para pagar sus deudas y los honorarios de su abogado. La última vez que supe de ella, a través de una antigua conocida en común, estaba viviendo con una hermana en las afueras de Orlando, trabajando a tiempo parcial en una tienda por departamentos. La mujer que criticaba mi simple reloj Cartier, ahora pasaba sus días etiquetando ropa con descuento. La ironía era tan cruel como justa. Mi propia vida, mientras tanto, comenzó a reconstruirse sobre cimientos mucho más sólidos. Vendí el apartamento de Brickell y compré una casa modesta pero encantadora en Key Biscayne, a pocas calles de donde había vivido mi abuelo. Era un lugar lleno de luz y brisa marina, donde el sonido de las olas reemplazó el zumbido constante de la ciudad. Comencé a tomar el control activo de mis finanzas, no como una carga, sino como un acto de empoderamiento. Me inscribí en cursos de gestión de inversiones y empecé a colaborar con una organización benéfica local que ayudaba a mujeres a escapar de relaciones abusivas, compartiendo no mi historia, sino mi fortaleza. Estaba transformando el legado de mi abuelo, no solo en riqueza, sino en un propósito. El divorcio se finalizó sin contratiempos, un simple trámite burocrático gracias a la solidez del acuerdo prenupcial. El día que recibí el decreto final por correo, no sentí ni alegría ni tristeza. Simplemente sentí que cerraba un capítulo. Lo coloqué en un cajón junto con los extractos bancarios y los documentos legales. No para olvidarlos, sino para recordar la lección que me habían costado. La justicia no siempre trae felicidad, pero trae paz. Y la paz era algo que no había tenido en años. Me di cuenta de que mi abuelo no solo me había protegido de ellos, me había dado la oportunidad de empezar de nuevo, libre de cargas y deudas emocionales. Unos 6 meses después, estaba tomando un café en una pequeña cafetería al aire libre en Coconut Grove. Fue entonces cuando lo vi. Mateo estaba al otro lado de la calle, esperando el autobús. Llevaba un uniforme de una empresa de reparto y se veía más delgado, más viejo, con los hombros encorvados por un peso que ya no era solo figurado. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través del tráfico. Vi un destello de reconocimiento, seguido de una vergüenza tan profunda que desvió la mirada al instante. No sentí odio ni satisfacción, solo una extraña y distante compasión. Él era solo un hombre, despojado de la armadura que mi dinero le había comprado. Se subió al autobús y desapareció de mi vista, y supe,
con una certeza absoluta, que era la última vez que lo vería. En cuanto a Elena, nunca más volví a saber de ella directamente. Su nombre se desvaneció de las columnas sociales y de las conversaciones de la gente que una vez la rodeó. Se convirtió en un fantasma, una anécdota de advertencia sobre una mujer que voló demasiado cerca del sol con alas prestadas. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Para alguien que vivía de la atención y la admiración de los demás, ser invisible era un destino peor que la cárcel. El silencio que rodeó su desaparición fue la consecuencia más adecuada para una mujer cuya vida había sido todo ruido y ostentación vacía. Esa noche, sentada en el porche de mi nueva casa, miré las estrellas sobre el océano. La brisa salada era la misma que recordaba de mi infancia con mi abuelo. Levanté mi muñeca y el brillo dorado del reloj Cartier captó la luz de la luna. Ya no era un simple recuerdo, era un talismán, un símbolo de mi supervivencia y de la sabiduría que había tardado tanto en comprender. Cada tic-tac ya no era un eco de una advertencia, sino el ritmo constante y firme de mi propia vida, una vida que ahora me pertenecía por completo. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solitaria. Me sentía completa, me sentía libre, y esa, me di cuenta, era la herencia más valiosa de todas. Al final, lo más irónico de todo es que el sonido que me devolvió la vida no fue una palabra de amor ni una disculpa, sino un grito de codicia frustrada a través de un teléfono. Ese alarido a las 7 de la mañana no solo me despertó del sueño, me despertó de una pesadilla de 2 años en la que yo era la protagonista invisible. A veces necesitamos que el castillo de naipes se derrumbe de la forma más ruidosa y escandalosa posible para poder encontrar por fin el silencio necesario para escucharnos a nosotros mismos. Esa humillación pública que tanto temían no fue mi venganza. Fue mi despertador, la alarma estridente que finalmente me obligó a levantarme y a caminar hacia mi propia vida, lejos del ruido de sus exigencias. Lo que aprendí en esa sala de conferencias de caoba, viendo sus rostros desmoronarse, es que hay una diferencia abismal entre el precio y el valor. Mateo y Elena eran expertos en el precio de las cosas, el precio de un Mercedes-Benz, el precio de un apartamento en Brickell, el precio de una cena en un restaurante de lujo, pero no tenían la más mínima idea del valor de nada, el valor de la lealtad, del respeto, de la dignidad. Mi abuelo me dio un reloj cuyo valor sentimental era incalculable, y ellos solo veían un accesorio simple que no costaba lo suficiente. Pasé 2 años permitiendo que le pusieran un precio a mi amor, a mi compañía y a mi paz, sin darme cuenta de que mi verdadero valor era algo que ellos nunca podrían comprar ni entender. Si te encuentras en una situación en la que sientes que tu única función es dar, que tu amor se mide en lo que puedes proveer, quiero que sepas algo. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad de tenerlo. Es muy fácil perderse intentando llenar los vacíos de otros, esperando que si das un poco más, si te sacrificas solo una vez más, finalmente te verán por quien eres. Pero hay personas que son como pozos sin fondo. No importa cuánto amor, cuánto dinero o cuánta energía viertas en ellos, siempre estarán vacíos y siempre te culparán a ti por no ser suficiente para llenarlos. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo. El problema nunca fuiste tú. La verdadera justicia, la que realmente te sana, no viene de ver a los demás sufrir las consecuencias de sus actos. Viene de darte cuenta de que tú ya no tienes por qué sufrirlas. Mi momento de poder no fue cuando supe que Elena trabajaba en una tienda o que Mateo esperaba el autobús. Mi verdadero momento de poder fue esa mañana, en mi auto, cuando silencié sus llamadas y decidí conducir hacia mi propio futuro en lugar de volver a su pasado. La fuerza más grande no reside en ganar una pelea, sino en tener el coraje de no participar en batallas que no te merecen. La paz que buscas no está en la victoria sobre ellos, sino en la victoria sobre la parte de ti que creía que los necesitaba. Y a veces, tu arma más poderosa es aquella que los demás subestiman. Para ellos, mi pequeña tarjeta de débito era dinero de bolsillo, algo insignificante, casi una broma.
No le prestaron atención porque estaban demasiado ocupados vaciando mis cuentas principales. Pero en esa insignificancia residía mi autonomía, mi último bastión de independencia. Todos tenemos una tarjeta de débito en nuestras vidas, una habilidad que subestiman, un amigo leal que ignoran, una reserva de fuerza interior que no creen que posees. Encuéntrala, protégela, y cuando llegue el momento, no dudes en usarla, no para destruir, sino para construir una salida de emergencia que te lleve de vuelta a ti mismo. Mi abuelo me enseñó